Propósito. Pablo escribió esta carta a 3 clases de personas de Corintios. Escribió para, 1, alentar a la mayoría de corintios que le seguían fiel como padre espiritual, según 2 Corintios 2, versos 5 y 7. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino es cierto, de modo, por no exagerar, a todos vosotros. Así que, al contrario, vosotros más bien recibirle, perdonarle, consolarle, para que no sea consumido a demasiada tristeza. Según vemos, Pablo le escribe a 3 tipos de personas en el propósito. El primer punto, alentar a las personas que de cierta manera le seguían fiel a él en conducta. Que de cierta manera no vieran a los que habían dañado, porque también eran de Corintios, a los que atacaban a Pablo no los vieran como enemigos. Y si alguno de los que de cierta manera atacaron a Pablo se arrepintiera, se diera cuenta de su error y viniera a ellos y les pidiera perdón, que lo perdonaran, que lo consolaran, que de cierta manera lo animaran y que no lo vieran como alguien que no se merece el perdón, que alguien que no se merece el consuelo, sino que de cierta manera pues están ganando a una persona que reconoce sus errores. Eso es a una persona que reconoce. Ahora bien, necesitamos entender que cuando alguien hace algo malo, lógicamente estamos hablando de las personas que tal vez por ignorancia o por influencia o por cierta razón se dejaron llevar por ciertas cosas que no eran correctas. Ahora, los que están bien con Pablo dice que debían de proceder y ayudarlo a entender que estaba haciendo algo incorrecto. Eso es lo que Pablo buscaba. Digamos, Pablo al final no estaba buscando más división. Porque miren, si Pablo de cierta manera había dicho, miren, aquí si le estaba hablando de 3 tipos, habían 3 tipos de personas. Entonces él podía crear 3 tipos o 3 divisiones y seguir con la división. Él estaba diciendo, yo estoy de cierta manera enfrentándome a los que me están atacando. Pero ustedes, de igual manera, perdonen. De igual manera, únanse. Si ellos quieren regresar con ustedes, regresen. Convivan, llévense bien. Eso está diciendo Pablo. Entonces, la solución acá, al enfrentarlos, Pablo no estaba buscando de cierta manera. Por eso dice, usará osadía, falta de respeto, ciertas cosas. Pero él lo que buscaba era la unidad. Que ellos se dieran cuenta que estaban en un problema, que estaban haciendo cosas incorrectas. Créanme, muchas veces nosotros vamos a querer corregir a muchas personas. Pero entendamos, hay personas que van a entender, pues bien, como sigamos conviviendo, llevémonos bien. Pero hay personas que no van a entender, que creen tener la razón y siempre van a... Entonces, de cierta manera, pues, dejémoslo ahí. Él cree tener la razón, de cierta manera vamos a responder a lo que él dice. Eso es lo que Pablo también está hablando. Entonces, necesitamos comprender cómo comportarnos cuando hay división, cuando hay personas que se comportan o de cierta manera hacen ciertas cosas incorrectas. Nosotros necesitamos comportarnos de la manera correcta. Eso es lo que está indicando Pablo y eso es lo que debemos entender a una de las primeras personas o las personas que Pablo estaba hablándole en el primer punto. 2. Desafiar y poner al descubierto a los falsos apóstoles que seguían hablando mal de él, con la esperanza de socavar su autoridad y apostolado, tergiversar su mensaje, según 2 Corintios 11, 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, ni tampoco sus ministros, que se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En el segundo punto del propósito entendemos que ya esta era la tercera vez que Pablo iba. Por lo tanto, él ponía al descubierto los apóstoles fraudulentos, que significa apóstoles falsos. De cierta manera, miren, como habían personas ahí que estaban en contra de Pablo, entonces Pablo llega, les habla la primera vez tratándoles de tolerar, les habla la segunda vez tratándoles de razonar y llega la tercera, pero esta vez ya no los lleva a un punto de razón. Los descubre como obreros de Satanás, como apóstoles. ¿Por qué? Porque persistían en atacar a Pablo.
Definitivamente, Pablo entiende, esto ya no es humano, esto es un ataque de Satanás a la iglesia y a mí. Eso está diciendo Pablo. Cuando él viene y pone descubierto esto y dice cómo el mismo Satanás se disfraza como luz, cómo el mismo Satanás quiere disfrazarse como apóstol de Cristo, cómo estas personas, si ya habían hablado él esperaba un cambio en ellos, como quien dice. Por eso les decía, si nosotros dentro de los cambios que estamos tratando de llevar con las personas, estamos tratando de tolerar, pero no vemos cambios, eso significa que esta persona realmente está siendo utilizada por Satanás. Se está dejando utilizar por Satanás para crear contiendas y adversidades en donde nosotros estemos teniendo sus problemas. Lo que estoy tratando de decir es que, de cierta manera, no a la primera Pablo se animó a decirles que eran apóstoles del Satanás. No a la segunda, porque miren, él, con la sabiduría del Espíritu, con la autoridad con el Espíritu, con la estrategia, con entender que él era siendo un vaso de barro, llevando la excelencia del Espíritu, y estas personas seguían en lo mismo, determina una sola cosa: apóstoles, siervos, cual sea de Satanás, porque seguían en lo mismo, como que si él no había hablado primera vez ni segunda vez. Entonces, nosotros entendamos, cuando nosotros tengamos un problema con ciertas personas, creamos, digamos, hubo un desacuerdo, tenemos que entender, pero también tenemos que ver que si esta persona persiste en lo mismo, sigue en lo mismo, no hay más razón que se está dejando de usar por Satanás. Se ha vuelto un siervo de Satanás, de cierta manera, poniendo tropiezo. Es por ello que una vez me dijo una persona: mira usted, ¿por qué no pone descubierto los falsos? Y usted, ¿por qué no habla de los falsos? Porque no soy llamado a hablar a los falsos. Yo soy llamado a hablar el evangelio de Jesucristo. Lógicamente, si algún día me enfrento con un falso, claro, lo voy a entender y lo voy a decir, pero también necesitamos entender que primero debo proceder a entender, a razonar con él en la palabra para llegar a la unidad. Pero si la unidad no se da después de 2 o 3, entiendo, se está dejando usar por Satanás, y realmente el que le está impidiendo ser como tiene que ser un siervo de Dios es Satanás. Y por ello lo aclaro acá para que ustedes entiendan por qué a veces no hago esto, sino que hago a lo que soy llamado: anunciar y enseñar el evangelio de Jesucristo. 3. Reprender a la minoría de la iglesia que estaba bajo la influencia de los adversarios de Pablo. 2 Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos presentado, o si recibís otro espíritu, el que habéis recibido, u otro evangelio, el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y resistían su autoridad y corrección. Pablo afirma su integridad y su autoridad apostólica, y esclarece sus motivos y les advirtió contra más rebeldía. 2 Corintios 10:11. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en palabra por carta, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. 2 Corintios sirvió para preparar a toda la iglesia por la visita de Pablo, que era inminente, según 2 Corintios 12:14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. En el tercer punto del propósito vamos a ver 3 puntos más. El primero es que Pablo le habla a una minoría que de cierta manera se comportaba mal, porque llegaba otro predicando otro evangelio, dando otro espíritu, hablando de Cristo, de otro Cristo, porque no era el Cristo que él hablaba, porque solo él o los que tenían el apostolado en ese entonces podían hablar de Cristo abiertamente, para no crear contiendas, para no crear pleitos. Él les dice: ustedes lo toleran, ustedes lo reciben. Le estaba diciendo no a toda la iglesia, a una minoría, que de cierta manera le permitían llegar y ser parte de ellos, y lo veían como algo normal. A esa minoría les dice: no pueden seguir así. Como quien dice, veamos, por un tiempo yo me acuerdo que dentro de las iglesias cristianas se empezó a crear un sistema. De cierta manera era bueno, porque ellos estaban creando un sistema para evitar, porque pasaba y pasó en muchas iglesias que yo conocí, que ellos invitaban a cualquiera que predicara. Les digo a cualquiera porque a veces ni siquiera se informaban: no, este hermano predica bonito, invitemos, y lo invitaban.
Lo que ahí pasaba es que llegaba el hermano y empezaba a decir cualquier cosa, y muchos que tenían cierto conocimiento bíblico, o algunos no, se quedaban admirados porque lo invitaron. Él estaba hablando cosas a veces en contra de la palabra, no a la manera de la palabra, y de esa manera creaban conflictos. Entonces ellos de cierta manera empezaron a crear un sistema donde se invitaban a pastores ya reconocidos, personas que realmente fueran entendiendo que van a edificar la iglesia. Digamos, la predicación, la enseñanza es para edificación de la iglesia. No es para división de iglesia, no es para crear problemas dentro de la iglesia, no hay nada de eso, es edificación de la iglesia. Entonces, empezaron a hacer y está bien. Eso se hizo porque de cierta manera se dieron cuenta que cada vez que había una campaña, una celebración, solo existían problemas después, porque es que el pastor, es que el predicador dijo, y el pastor nos enseña esto. Entonces, se quiso evitar y está bien. Durante ese tiempo yo estaba con un ministerio que nosotros nos involucrábamos en muchas iglesias. Había ciertas iglesias bien organizadas, ciertas iglesias que no. Inclusive, conocí iglesias que invitaban a personas del extranjero, pero no lo invitaban porque realmente querían que esta persona venía con puntos centrificados de edificación, sino que lo invitaban porque era famoso, porque hacía milagros, y eso también es un error. Cuando Pablo está diciendo que nosotros toleremos, aprendamos a poder discernir los espíritus que nos están hablando. Si es el Espíritu de Dios, lógicamente discernirlo, decir sí, es Dios a través de esta persona. Si no es el Espíritu de Dios, poder discernir que no es Dios. Pero para ello necesitamos tener bastante conocimiento bíblico. Necesitamos razonar la palabra. Necesitamos de cierta manera no tan fácilmente decir amén a lo que Él dice. No, razonar, decir que, sí, lo que Él está hablando es correcto. Pero porque es correcto. No porque yo creo que es correcto. No, porque la palabra me ha enseñado a decir que es correcto. Eso es importante hacerlo para que nosotros también entendamos y comprendamos lo que Pablo le estaba hablando acá a la minoría, que era esta parte diciéndoles que toleraban a los falsos apóstoles. En el segundo punto de este mismo punto 3, Pablo empieza a hablarle a las personas, o escribe en la carta, que su comportamiento de manera física y escrita es lo mismo. Que no piensen que él, porque está lejos, habla de cierta manera con autoridad, y cuando esté cerca no la va a demostrar. Pablo hace énfasis en estos dos puntos y dice que así como está escribiendo, así también es cuando está presente. Digamos, no es una persona variable, está diciendo. No es una persona que va a manifestar ciertas cosas o hipocresía. No es una persona que de cierta manera de lejos no tiene temor, pero cerca tiene temor, o cerca no tiene temor y de lejos sí tiene temor. No es una persona, en otras palabras, que se intimida fácilmente. Él sabe que está para defender el evangelio, no él, sino el evangelio. Y lo va a hacer con palabras, con conocimiento, con aprobación del Espíritu y lógicamente no basado en su capacidad humana. En otras palabras, él sentía la autoridad, él sentía la capacidad de poder hablar fácilmente, de una manera coherente, si lo hacía por defensa del evangelio, no por sus convicciones humanas, no por su razonamiento humano, sino era por el evangelio. Y créanme, esto de cierta manera yo lo he visto en mi vida. Fíjense que yo para discutir con una persona es raro que yo me altere, y es más, y si me altero, me quedo mudo. Y antes yo lo veía y lo veía mal, porque decía, no hombre, mejor le hubiera dicho, pero después me fui dando cuenta que el quien me enmudecía era Dios, como quien dice, Él impedía que yo cometiera pecado. Él estaba impidiendo que yo hablara, además, Él estaba impidiendo que mi lengua, ¿sí? Que dice, bueno, Santiago habla que es como que altera el círculo de la creación por blasfemar o hablar cosas incoherentes. Lógicamente, Pablo está diciendo, en esta parte, yo estoy jalando lo de Santiago, de cierta manera, que él es de una manera normal, en espíritu y presente. Y eso es importante entenderlo y de cierta manera verlo. Nosotros necesitamos crear una conducta clara y definida.
no con hipocresía. Nosotros necesitamos, claro, una conducta que de cierta manera refleje la manifestación del Espíritu Santo en nosotros, que refleje de cierta manera y que nosotros a través de ello desechemos la hipocresía, la mentira, el engaño, y que de cierta manera dejemos de manifestar el ser dos caras o dos tipos de personas, sino saber que realmente somos la persona correcta. Entonces, si algo me he dado cuenta, facilidad para hablar las cosas de Dios las tengo, pero para pleitear o tratar mal a otra persona no lo tengo. Así que alabo en esto, me gozo con el Señor, porque realmente me doy cuenta que la excelencia, y lo puedo decir claramente, que la excelencia no es mía, es de Dios, que es lo que estamos aprendiendo en 2 de Corintios. Y en el tercer punto es que la iglesia estaba siendo preparada. Digamos, Pablo manda esta carta y de esta manera está denunciando que va a llegar otra vez con ellos, va a tratar los asuntos, y él está anunciando que su tercer viaje era inminente. Como dice, no se podía evitar, era seguro que le va a llegar, porque de cierta manera, impulsado por el Espíritu Santo, es llevado a ese lugar para aclarar las cosas. Lógicamente, después de esto, pues no se sabe si llegó más o posiblemente no, pero el Espíritu Santo le permitió a él poder dar las soluciones a la iglesia, poder decir que iba a estar presente, poder escribir, y sobre todo hoy nos sirve a nosotros para definir también la conducta que Cristo quiere que nosotros tengamos en estos tipos de problemas. La conducta que nosotros debemos tener cuando somos hijos de Dios. La conducta que nosotros debemos de tener, la conducta que la Biblia nos enseña. Y si logramos esa conducta, no nos sintamos los super hermanos, no nos sintamos los super hijos de Dios. No, esa excelencia y esa gloria es de Dios en vasos de barros que somos nosotros. Así que te veo en en Gálatas, es el libro que sigue, ya me había olvidado. Así que en Gálatas veremos qué nos enseña Gálatas.